21, pues habrán escuchado que hemos recortado la duración del programa, la hemos cambiado de hora, hemos acoplado contenidos de deportes. Bueno, pues hay cosas a las que no podíamos faltar porque creemos que son realmente importantes para ustedes. No faltamos a nuestra cita de los lunes con la salud, con el Hospital General. Además, les hemos contado esta misma semana esas buenas noticias que nos llegaban de las primeras vacunas. No hemos faltado a la cita del cine de los viernes, por ejemplo, para que piensen ustedes en qué quieren hacer el fin de semana. Ni siquiera la canción de Marcosito, que nos sirve para distraernos un poco. No podíamos faltar tampoco a la cita de los jueves con nuestra Psicología para Todos, porque yo creo que ha quedado demostrado más que de sobra que de vez en cuando todos deberíamos acudir a ellos. Isabel Moya, de Isabel Moya Psicólogos, buenos días y qué ganas de saludarte. Buenos días, Arena, igualmente. Y de verte, porque estas cosas de las nuevas tecnologías, que viva el Zoom, porque sin ello yo no sé qué habríamos hecho, desde el mes de marzo. Sí, es un gusto. Hoy vamos a hablar uno de esos temas que refrendan todavía más esto que acabo de decir, de que de vez en cuando todos deberíamos pasar por esa puesta a punto, por esa chapa y pintura, porque hoy vamos a hablar de un tema muy preocupante y con el que muchas veces banalizamos. Ayer se conmemoraba el Día Mundial de la Depresión. Isabel, ¿cuántas veces hemos dicho eso de, míralo, está deprimido? Míralo, si es que está pasando un bache, una depresión, o es que estoy de un depre últimamente. Claro, es una frase que banalizamos completamente, pero que no sé si es del todo cierta. ¿Todo el que dice estar deprimido lo está? Evidentemente no, como criterio diagnóstico. O sea, una cosa es estar triste, desmotivado, de bajón, pero otra cosa es tener una depresión, que ya son palabras mayores. Y hoy vamos a intentar diferenciar un poquito para que si alguno de nuestros oyentes identifica alguno de los síntomas que vamos a comentar a continuación, pues pueda ponerse en manos de un profesional o buscar la ayuda necesaria para no pasarlo mal. Pues eso, de manera innecesaria, cuando tiene solución. Lo de banalizar el término no sé si ayuda o dificulta la diferencia, el conocer, el acudir a un profesional, como tú decías. Bueno, hablar de emociones creo que siempre es positivo y que podamos comentar con nuestros familiares o amigos que nos sentimos deprimidos, aunque no tengamos una depresión, creo que ayuda. Pero que trivialicemos cuando alguien dice que realmente tiene una depresión y que está pasando por este trastorno tan duro, bueno, pues a lo mejor sí que dificulta la comprensión, ¿no? Porque no es lo mismo estar triste que tener una depresión. Pues vamos al meollo de la cuestión. ¿Qué es una cosa? ¿Qué es la otra? ¿Cómo diferenciamos? Bueno, pues yo creo que lo mejor que podemos hacer es hablar de los criterios diagnósticos que utilizamos los profesionales para identificar claramente cuando estamos delante de una depresión. ¿Qué es una enfermedad, por lo que dices? Es una enfermedad mental, claro. Perfecto. Que sí, pero siempre que se trata de trastornos mentales parece que uno solo se lo guisa y se lo come, ¿no? Que parece que está ahí porque quiere, porque teniéndolo todo en la vida, a ver por qué está así de deprimido, ¿no? Entonces eso genera muchos sentimientos de culpa en la persona que lo padece, que es uno además de los síntomas esenciales de este trastorno. Pero vamos con ellos. Bueno, por un lado estaría la tristeza, ¿no? Como esa persona que dice que está depre, bueno, pues la persona con depresión siente tristeza. En el caso de niños y adolescentes es más común ver la irritabilidad y esto se siente durante gran parte del día, casi todos los días. Ni todo el tiempo, ni todos los días, pero la mayor parte del tiempo. Y este sería un punto distintivo, ¿no? Que esto dura mucho tiempo y es muy frecuente dentro del día, de la semana y del mes. Uh-huh. Por otro lado está la anedonia. Esta palabra significa la pérdida de la capacidad para experimentar placer. Y por lo tanto, pues uno pierde interés en las actividades, pierde interés en las personas. Es común oír a nuestros pacientes decir que no sienten que les llene ni siquiera el cariño de sus hijos o que no sienten por sus hijos el mismo cariño. Fíjate hasta qué punto, ¿no? Pero es eso, el sentirse vacíos o sentir que no se emocionan por cosas, por personas que antes sí que lo hacían. Y eso, claro, es muy llamativo y también les genera sentimiento de culpa, ¿no? Se sienten muy desconcertados por esa falta de emotividad, de interés.
Luego, la depresión tiene un aspecto curioso, que es que puede darse con una pérdida o un aumento de peso o de apetito, y una pérdida o un aumento del sueño, o sea, o la hipersomnia, tener mucho sueño, muchas ganas de dormir, o el insomnio, dificultades para conciliar o para mantener el sueño. Se pueden dar los dos extremos. Y también ocurre que a nivel motor, a nivel de movimiento, ves a las personas o bien muy agitadas o bien con una lentitud motora, una ralentización en sus movimientos, en su habla. Y es que hay una falta de energía generalizada. La persona se siente fatigada en general. Y claro, eso dificulta también que empiece a hacer cosas que le provoquen placer. Ya anticipa que no va a experimentar placer haciendo esas actividades, pero es que encima le falta energía para empezar a hacerlo. Entonces, claro, se junta un poco todo. Y por otro lado, algo muy característico es la relación que tiene con la autoestima. Hay un sentimiento tremendo de incapacidad, de inutilidad, de sentimientos de culpa que caracterizan a la persona deprimida. Entonces, esto no pasa normalmente en una persona que se siente depre, que está triste, ¿no? Que está pasando por un momento de bache en su vida. Aquí hay una afectación ya al sentido del yo. Y es que cuando hablamos de depresión siempre hablamos de la tríada cognitiva, de los 3 tipos de pensamientos más comunes que tiene la persona deprimida. Es que hay una visión negativa de uno mismo, una visión negativa del mundo y una visión negativa del futuro. O sea, hay una desesperanza con respecto a que esto vaya a mejorar. Desastre total, para uno, para lo que le rodea y para lo que tiene que venir, ¿no? Todo es negro. Hay para todos, sí. Bueno, entonces, todo esto se junta con que encima hay una disminución normalmente de la capacidad para pensar, para concentrarse, para tomar decisiones. Entonces, claro, empieza a haber problemas en los estudios o en el trabajo y uno siente que no piensa con claridad. Y en los casos más extremos nos vemos con pensamientos recurrentes de muerte, de ideación suicida o incluso pues planes más elaborados. O sea que la cosa seria. No tiene que tener, claro, no tiene por qué tener todos estos síntomas para tener un diagnóstico de depresión, pero bueno, sí que hablamos de los más comunes. Bueno, a mí hay una cosa que me ha llamado la atención, Isabel, que siempre unimos la depresión con eso, la persona apagada, pasota, que no tiene ganas de hacer nada, que no duerme mucho, pero lo de que es una persona que puede estar muy irritada y que puede estar todo el rato sin parar, también es curioso porque justo pensamos todo lo contrario, a veces. Sí. Va a depender, por ejemplo, esto es muy común en adolescentes, pero va a depender también de las características de personalidad, si se combina con otros trastornos o si la depresión viene por un estrés crónico. Ahora nos estamos encontrando mucho en consulta que por la situación del COVID, claro, llevamos 9-10 meses en esta situación de incertidumbre, de estrés y, claro, esto aumenta la probabilidad de iniciar una depresión y empeora la sintomatología de las personas que ya estaban deprimidas. Todo suma al final, por desgracia. No tiene edad, por lo que has dicho. Niños, adolescentes, personas mayores. Es una patología que se puede dar en cualquier momento de la vida. Exacto, sí que hay personas que pueden tener una predisposición genética y así diferenciamos las depresiones endógenas de las exógenas. Las endógenas son las que tienen un origen biológico o genético y las exógenas vienen desencadenadas por acontecimientos estresantes o traumáticos. Pero más allá de esa predisposición genética se puede dar en cualquier tipo de edad en la población, tanto en hombres como en mujeres. Sí que es verdad que los porcentajes de incidencia cambian. En los niños de 6 a 12 años, por ejemplo, es menos frecuente, es un 2% aproximadamente. A partir de los 12 ya aumenta progresivamente a lo largo de la adolescencia desde un 4 hasta un 8% de incidencia. Ya es. Y fíjate que la OMS sacó un estudio en 2017 que situaba a España en el 4º puesto de los países europeos en depresión. Caray. Primero estaba Alemania, después Italia y luego Francia, pero en el 4º puesto estábamos nosotros. Bueno, ¿y no decimos que vivimos también en España? Pues, el país del sol. Claro. Pues sí. Mira, yo pensaba que me ibas a decir algún país nórdico por aquello de la luz solar, de las emociones, del estar. No. España, Italia, Alemania, Francia, países mediterráneos, prácticamente en su mayoría. Sí. Yo lo dejo, lo dejo ahí. Isabel, yo entiendo también, sin saber, que, pues como toda patología, como toda enfermedad, esto no es un día que haces. Tengo depresión.
¿Esto lleva un proceso? ¿Hay una manera de pararlo en algún momento o de intentar, o de tratar de identificar que está pasando algo que no nos lleve al fondo del pozo? Bueno, fíjate que curiosamente para el diagnóstico solo necesitamos que se estén dando estos síntomas desde hace un mínimo de 2 semanas. Pero sí que es verdad que determinados estilos de vida y estilos de pensamiento facilitan que haya personas con más predisposición a la ansiedad, a la depresión que otras. Claro, la forma de prevenirlo, bueno, pues hay determinados factores protectores y otros que son factores de riesgo. Por ejemplo, tener hábitos tóxicos como el tabaquismo es un factor de predisposición para la depresión. Los fumadores tienen más depresión que los no fumadores. Veo que pones cara de sorpresa. Pues sí, pues es curioso ver cómo hay ciertos malos hábitos, porque al final son malos hábitos, que tienen efectos secundarios distintos al de la salud física, por llamarlo de alguna manera. Exacto. Y luego, bueno, la actividad física, el deporte, el apoyo social son factores de protección. De la misma manera que podríamos decir que una persona que ha tenido un acontecimiento vital negativo y que inicia un proceso de depresión, que empieza a sentirse triste y deprimido, muchas veces entra en lo que llamamos el círculo de la depresión. Pues, por ejemplo, he tenido una ruptura sentimental. Me encuentro muy triste por esa pérdida y entonces, como estoy muy triste y muy desganado, pues no salgo de casa, no me relaciono con los amigos, no disfruto del trabajo, dejo de ir al gimnasio porque solo me apetece estar en el sofá y claro, al hacer eso uno deja de recibir todo lo que les reportaban esas actividades, todo el placer y todas las buenas experiencias que le reforzaban el ánimo y la energía. Claro, la energía al final es como la batería en un coche, solo se recarga en movimiento. Por eso una de las principales prescripciones que hacemos los psicólogos es la activación conductual. Cuando una persona viene deprimida, le mandamos que empiece a hacer cosas. Sin tener ganas, da igual, te lo programas y sales. Sales a caminar, sales a estar con amigos y empiezas otra vez a hacer las cosas que hacías antes, aunque no te interesen tanto, aunque no anticipes que te lo vayas a pasar bien. Pero siempre vas a poder recargar ese motor, esa energía, haciendo cosas mucho más que esperando en el sofá que vengan las ganas. Por eso, y esto es un paréntesis que hago muy grande, ¿cuántas veces ustedes en el trabajo con los amigos han dicho aquello de es que fulanito está con baja por depresión, pero fíjate, yo lo veo todo el día por la calle y por ahí haciendo cosas? Es que es lo que tiene que hacer. Exacto. A ver, depende de la profesión, la baja por depresión no siempre sería la mejor prescripción, ¿no? Porque claro, si de estar activo en el trabajo va a quedarse en la cama todo el día, pues puede empeorar sus síntomas. Claro. Pero sí que es verdad que dependiendo de pues ese síntoma que hemos dicho de la falta de concentración, por ejemplo, pues va a haber trabajos que no se pueden realizar bien. Entonces, estar en casa no es una opción para que mejore, pero sí a lo mejor salir a hacer deporte. Aquí hay que saber de dónde venimos para entender también esas recomendaciones o esas prescripciones, en este caso como trabajo de casa, para poder ir saliendo. Por lo tanto, Isabel, no se puede hablar de una prevención como tal, porque no sabemos si hay, porque no hay matemática pura para decir, si sumas 2 más 2 más 2, caes en una depresión. Pero sí tener unos buenos hábitos, unas buenas compañías, el tener rutinas, el mantenernos ocupados, ¿no? Claro, y ante los primeros síntomas, pues bueno, por supuesto, lo que hemos dicho antes de compartir y acompañarte de personas con las que puedas compartir tus emociones y descargar, ¿no? Eso que llevas dentro, eso siempre ayuda muchísimo. Es como que llevas una mochila y compartida por la mochila pesa menos, ¿no? Eso es un factor de protección. Por eso muchos estudios han revelado que las personas casadas tienen un factor de protección frente a la depresión, por ejemplo, ¿no? Por estar acompañados. Por el compartir el día a día, ¿no? Y que alguien se pueda dar cuenta de lo que está pasando también. El apoyo social es fundamental. Entonces, tener buenas redes de apoyo social es un factor de protección. Tener como hábito hacer deporte, lo mismo. Ya en Alemania hace muchos años se prescribe con mayor frecuencia el salir a correr 3 veces a la semana, 40 minutos, más que el Prozac. Toma ya. O sea, al final el deporte realmente va a ser sano para muchas cosas, no solo de nuevo para la parte física. Hay mucha gente que lo utiliza como válvula de escape, del estrés, de la ansiedad, decir, salgo 10 minutos, me pongo las zapatillas, salgo, doy una vuelta, me despejo y sigo con mi día a día.
Claro, porque los cambios bioquímicos que se realizan en nuestro cerebro cuando hacemos una actividad física, como puede ser correr o caminar, muchas veces hacen los mismos efectos que un fármaco. Hay que darle... Bueno, puede ser una muy buena prevención. Que darle la vuelta a la parte positiva de eso también. 2 cosas más. Estamos hablando de todo lo malo, de cómo se cae, de cómo se llega, de cómo se identifica. Si se trabaja, porque hay que trabajar mucho, entiendo yo, ¿se puede superar una depresión o nos va a quedar ahí un crónico para toda la vida? No, por supuesto. Vamos a ver, en la mayor parte de los casos, y es mucho más fácil cuando no hay un problema bioquímico detrás, claro. Por supuesto que con la ayuda de un buen profesional y un trabajo individual, nosotros, yo siempre digo que somos como entrenadores personales, el que suda la camiseta es el paciente. Nosotros decimos lo que tiene que hacer, pero al final lo tiene que hacer él, ¿no? Sí que es verdad que si tienen el apoyo de los familiares para que les arrastren en esos momentos de falta de energía a salir de casa, a empezar actividades de ocio, sociales y demás, va a resultar más sencillo, pero también las personas que están solas pueden salir con trabajo y con constancia de la depresión. Y además tienen que saber que esto no tiene por qué durar para siempre, aunque uno en ese momento piense que el futuro va a seguir siendo igual de negro, que lo ve todo en el presente, esto es una situación temporal y transitoria, puede pasar, se resuelve. Hay herramientas. No hay un pronóstico, ¿no? En depresión es además uno de los trastornos que atendemos los profesionales con mayor asiduidad. Entonces estamos muy acostumbrados y se trabaja en el día a día de muchas maneras diferentes. O sea, que es en cuestión de que busquen un profesional con el que congenian y en el que confíen, se pongan en sus manos y sigan sus prescripciones. Esto también es importante. Salir a andar, que salgan a caminar. Es importante lo de congeniar con este coach, como tú decías, con este entrenador personal que nos tiene que guiar, porque si no hay motivación, si no hay confianza, si no crees en que es real todo lo que te está diciendo esa persona o este psicólogo en concreto, ahí sí que no hay nada que hacer. Si el paciente no aporta de su parte, no se puede avanzar. Efectivamente, creo que la conexión con el profesional vale más que la formación, la disciplina, la metodología que utilice el profesional, que al final sientas ese apoyo, tengas confianza y es, la mejor manera de avanzar. La peor parte, o en lo peor que puede desencadenar una depresión, ya lo hemos hablado, es en esas tendencias nada positivas, sino todo lo contrario, pero se puede frenar mucho antes. Isabel, imagínate que alguien nos está escuchando y dice, bueno, pues es que yo tengo en casa una situación parecida, pero no lo convenzo, no quiere ir, no quiere dejarse ayudar. ¿Ese familiar puede hacer algo, aunque sea de manera escondida, entre comillas? Sí, por supuesto. Por un lado, tiene que saber que hay algo que llamamos ganancia secundaria, que es que no le ponga las cosas más fáciles por estar deprimido. No hagas esto, no hagas lo otro, ya te lo hago yo, porque de una manera indirecta la persona percibe que se está mejor estando enfermo que sin estarlo. Y por otro lado, que acuda ese familiar a la consulta de un profesional y que le oriente con pautas específicas para poder ayudar. Muchas veces, desde la mejor de las intenciones, damos consejos, intentamos animar a la persona que se ha deprimido y estamos hundiéndole más, ¿no? Porque eso de, chico, anímate, que todo te va bien en la vida, no tienes razón para estar triste, lo único que les hace sentir a las personas con depresión es más desalentados, incomprendidos, más solos. Todavía peor. Esos argumentos no sirven, no. Entonces, bueno, pues yo creo que esos familiares que puedan estar escuchándonos y que estén preocupados, que consulten porque un profesional enseguida les puede orientar para ayudar a su familiar. De verdad, que yo creo que después de más de un año aquí de cada jueves hablar con Isabel, con el resto de las compañeras y compañeros del gabinete, yo creo que ha quedado más que claro y más que demostrado que es completamente normal, que es muy sano acudir a una consulta de un psicólogo de vez en cuando tengamos un problema, cuando tengamos una duda y cuando no sepamos qué es, porque podemos estar pensando en una depresión, pero podemos hablar de otras cosas, de ansiedad, de otras patologías, Isabel, que no tienen ni los mismos tratamientos ni las mismas indicaciones. Y para eso estáis vosotros, para ayudarnos.
Claro, efectivamente, que no tengan pudor, que no tengan miedo ni vergüenza, que esto es lo más normal del mundo y que igual que acudimos al médico de cabecera cuando tenemos cualquier dolencia física, al psicólogo hay que acudir ante cualquier duda, que para eso estamos, para resolverlas. Aquí les recibimos todos los jueves, ya lo saben, pero ellos, además, luego lo que hacen, ellos, el equipo de Isabel Moya, cogen estos trocitos de la radio y, oye, que los han subido a sus páginas de iVoox y entre los suyos y los nuestros tenemos una comunidad, Isabel, 25.000 descargas se dice pronto, ¿eh? Sí, fue una sorpresa. Hace ya más de un mes que nos dimos cuenta y bueno, no nos lo esperábamos. Encantados de poder estar llegando a tantas personas y esperamos serles de mucha utilidad. Yo creo que la clave está en eso, en que nos hemos dado cuenta de que sois útiles y que os necesitamos. Lo dicho, la semana que viene volverá este espacio aquí el jueves, pero lo hará en el horario habitual ya, entre las 11 y la 1 y no como hoy, que hemos vuelto casi a lo que era antes, a la 1 del mediodía. Isabel Moya, de verdad, muchísimas gracias. Un jueves más por habernos acompañado. Cuidaros mucho y gracias por seguir dejándonos aprender con vosotros.